5 naves partieron desde Sevilla el 20 de septiembre de 1519, pero lo que nadie imaginaba era que detrás de ese viaje se ocultaban traiciones, muertes y la verdadera gloria de un hombre olvidado. Aquel día fue el inicio de la mayor odisea de la historia, el primer viaje alrededor del mundo. El capitán general de la expedición era Fernando de Magallanes, un marino portugués que había caído en desgracia en su país natal y que, rechazado por su rey, ofreció su lealtad a España. Con una mezcla de ambición y obsesión, estaba convencido de que podía encontrar un paso hacia el Océano Pacífico y abrir una ruta directa a las codiciadas Islas de las Especias. Sin embargo, lo que comenzó como un proyecto comercial se transformó rápidamente en una travesía marcada por el hambre, las traiciones y la muerte. Los hombres que subieron a esas naves no lo sabían, pero más de la mitad jamás volvería a ver su hogar. Magallanes, a pesar de su visión, no lograría completar el viaje. Su destino lo esperaba en una playa perdida de Filipinas, donde encontraría una muerte inesperada que cambiaría el rumbo de la expedición para siempre. Y sería entonces cuando un hombre casi anónimo, Juan Sebastián Elcano, tomaría el mando y conduciría la última nave superviviente en un regreso que parecía imposible. El resultado fue una gesta que transformó para siempre nuestra forma de ver el mundo. Porque cuando aquella nave destrozada llamada Victoria regresó a Sevilla 3 años después, demostró algo que hasta entonces era solo una teoría, que la Tierra podía recorrerse en un viaje continuo, que el planeta era navegable en toda su extensión. Detrás de esta epopeya no solo hay gloria, también hay silencios incómodos, documentos manipulados y héroes relegados. Este es el relato oculto del viaje, que unió mares y continentes. El viaje que convirtió a un grupo de marineros en protagonistas de lo imposible. Una historia de ambición, sangre y resistencia, que comenzó un 20 de septiembre de 1519 y que cambió para siempre el destino de la humanidad. A comienzos del siglo XVI, el mundo conocido era apenas una fracción de lo que realmente existía. Europa vivía un tiempo de ambición desmedida. Guerras constantes y rivalidades que iban mucho más allá de los campos de batalla. La auténtica lucha estaba en los mares. El motor de esa lucha eran las especias. Clavo, canela, pimienta y nuez moscada no eran simples condimentos. Eran tesoros capaces de cambiar fortunas enteras. En una Europa donde la sal era lo único que permitía conservar los alimentos, las especias se convirtieron en oro en polvo. Quien controlara el acceso a ellas, controlaría la riqueza y el poder. Hasta ese momento, el monopolio lo tenía Portugal. Desde finales del siglo XV habían abierto rutas hacia África, India y el lejano Oriente. Sus naves, rápidas y bien equipadas, aseguraban un dominio casi absoluto de los océanos. España, en cambio, había encontrado su gloria en otra dirección, el descubrimiento de América gracias a Cristóbal Colón en 1492. Pero América no daba especias, oro, plata y nuevas tierras, sí, pero no aquello que movía el comercio mundial. Por eso, para España, encontrar un paso hacia el Pacífico y llegar a las Islas de las Especias sin atravesar las rutas portuguesas era una cuestión de orgullo y de supervivencia económica. En 1494, el Tratado de Tordesillas había repartido el mundo entre las dos potencias ibéricas. Una línea imaginaria trazada en el Atlántico entregaba a Portugal el control de África, India y el este de Asia, mientras que España recibía América y los territorios hacia el oeste. Pero el mapa estaba incompleto. Nadie sabía dónde terminaba exactamente esa línea al otro lado del globo, y en esa incertidumbre nació la oportunidad. Los océanos eran un misterio casi total. El continente americano apenas había comenzado a explorarse, y la existencia de un paso hacia el Océano Pacífico era todavía una esperanza vaga. Los mapas eran más intuición que ciencia, dibujos llenos de dragones y advertencias sobre monstruos marinos. Y sin embargo, era en medio de esa ignorancia donde se decidían las apuestas más arriesgadas. España no podía quedarse atrás. El dominio portugués se extendía cada día más, y cada puerto conquistado reforzaba su ventaja. Si los castellanos no encontraban una ruta alternativa hacia Oriente, corrían el riesgo de convertirse en espectadores secundarios de la mayor riqueza del planeta. La tensión entre ambos reinos era tan grande que cualquier descubrimiento podía ser suficiente para desatar una guerra abierta. En ese contexto, surgió un hombre dispuesto a arriesgarlo todo. España necesitaba a alguien con experiencia en Oriente, alguien que conociera las rutas portuguesas y que además estuviera dispuesto a enfrentarse a su propio país de origen. Ese hombre era Fernando de Magallanes. Su propuesta era simple en palabras:
pero monumental en alcance: navegar hacia el oeste, cruzar un paso oculto en América y alcanzar las Molucas, las Islas de las Especias, para demostrar que pertenecían a la corona española. Si lo lograba, no solo rompería el dominio portugués, sino que pondría a España en el centro del comercio mundial. Lo que estaba en juego no era solo la gloria de un descubrimiento, era la supremacía de un imperio. Y en aquel tablero global, cada decisión, cada movimiento en los océanos, podía cambiar el destino de naciones enteras. El viaje que estaba a punto de comenzar no surgió de la casualidad, sino de un mundo hambriento de poder, riquezas y control. Un mundo donde los océanos eran la última frontera y donde la ambición de unos pocos decidiría el rumbo de toda la humanidad. Fernando de Magallanes no nació en España. Nació en Portugal hacia 1480, en el seno de una familia de la pequeña nobleza. Desde joven quedó marcado por el mar. Entró al servicio de la corte portuguesa y pronto participó en expediciones hacia África, India y las Molucas, las Islas del Clavo y la Nuez Moscada. Aquellas experiencias lo convirtieron en un marino experimentado, pero también en un hombre ambicioso, con la obsesión de dejar su huella en la historia. Sin embargo, Portugal no vio en él al héroe que soñaba ser. Tras años de servicio, Magallanes cayó en desgracia. El rey Manuel I lo acusaba de actuar con excesiva independencia y lo marginó de las futuras expediciones. Herido en su orgullo y convencido de que sus talentos eran ignorados, Magallanes tomó una decisión que cambiaría el rumbo de su vida: ofrecer sus servicios al rival de Portugal, el rey de España. Era un movimiento arriesgado, casi una traición. Pero Magallanes estaba dispuesto a todo con tal de demostrar su valía. Llegó a Sevilla en 1517 con un proyecto en mente: encontrar un paso marítimo a través de América que conectara el Atlántico con el Océano Pacífico, una ruta directa hacia las Islas de las Especias. La idea no era nueva, pero Magallanes la presentó con un detalle estratégico. Según sus cálculos, las Molucas quedaban dentro de la zona asignada a España por el Tratado de Tordesillas. Si lograba alcanzarlas navegando hacia el oeste, la corona española tendría derecho legítimo sobre ellas. Era un golpe maestro contra el monopolio portugués. El joven rey Carlos I, que pronto sería emperador de gran parte de Europa, vio en Magallanes una oportunidad. En 1518, firmó las Capitulaciones de Valladolid, un contrato que otorgaba a Magallanes el título de capitán general de una expedición sin precedentes. Le concedía privilegios, poder sobre la flota y la posibilidad de enriquecerse con el comercio de las especias. Pero no todos estaban contentos. Muchos nobles españoles miraban con desconfianza a aquel portugués que había llegado a Sevilla con promesas grandiosas. Lo consideraban un extranjero ambicioso que pretendía robarles la gloria. Desde el inicio, Magallanes estuvo rodeado de sospechas, celos y enemigos. El recelo aumentó cuando se designó a los otros capitanes de las naves. La corona, temerosa de darle demasiado poder a un portugués, nombró a marinos castellanos de confianza real para equilibrar la expedición. Eso significaba que Magallanes, a pesar de su título de capitán general, tendría que convivir con oficiales que lo obedecían a medias y que en muchos casos estaban dispuestos a desafiarlo si surgía la ocasión. La expedición zarpaba, pues, con una fractura latente en su mando. A pesar de ello, Magallanes se dedicó con disciplina casi obsesiva a preparar la expedición. En el puerto de Sevilla comenzaron a construirse y repararse 5 naves: la Trinidad, la San Antonio, la Concepción, la Victoria y la Santiago. En ellas se cargarían víveres, cañones, mercancías y toda clase de instrumentos de navegación. La tripulación, sin embargo, era un cóctel explosivo. Más de 240 hombres de distintas nacionalidades, muchos sin experiencia en alta mar, otros reclutados a la fuerza, y una parte de ellos profundamente desconfiada de Magallanes. Entre ellos se encontraba Juan Sebastián Elcano, un marino vasco de carácter práctico, mucho más discreto que el capitán general, pero que acabaría jugando un papel decisivo. Magallanes no era un líder carismático, no inspiraba devoción, sino respeto y, en muchos casos, miedo. Su disciplina era férrea y su carácter implacable. Para él, el viaje no era una aventura romántica, sino una misión casi personal. No dudaba en enfrentarse a cualquiera que cuestionara su autoridad, incluso a los capitanes castellanos que la corona había puesto para vigilarlo. Esa frialdad y esa dureza sembraron aún más resentimiento. Muchos marineros veían en él a un extranjero arrogante que los conducía a un destino incierto, pero otros lo reconocían como un navegante excepcional, un hombre con conocimientos prácticos que pocos en Europa podían igualar. El 10 de agosto de 1519, en Sevilla, se realizó la misa solemne de partida, y el 20 de septiembre, tras semanas de preparación, las 5 naves zarparon del puerto
rumbo a lo desconocido. Detrás de esa partida había más que un proyecto comercial. Había un hombre marcado por el rechazo, movido por una ambición desbordada y dispuesto a arriesgarlo todo con tal de demostrar al mundo y a sí mismo que su nombre merecía ser recordado. La expedición que dejaba atrás las aguas del Guadalquivir era al mismo tiempo el sueño de un navegante y una bomba de tiempo, porque en sus bodegas no solo viajaban provisiones y marineros, también viajaban las tensiones, los resentimientos y las intrigas que muy pronto estallarían. La historia estaba a punto de poner a prueba no solo la valentía de Magallanes, sino también su capacidad para mantener unida a una tripulación que desde el primer día desconfiaba de él. Y sería esa fragilidad interna la que acabaría marcando el destino de la expedición más arriesgada de todos los tiempos. El 20 de septiembre de 1519, la flota de Magallanes descendió lentamente por el Guadalquivir hasta alcanzar Sanlúcar de Barrameda. Allí permaneció varias semanas ajustando provisiones, reparando velas y asegurando todo lo necesario para un viaje que, en teoría, debía durar 2 años. El ambiente era tenso. Los marineros sabían que se adentraban en lo desconocido y los rumores sobre monstruos marinos, tormentas interminables y tierras llenas de caníbales eran parte del imaginario colectivo. El 26 de septiembre, finalmente, las 5 naves soltaron amarras y se lanzaron al Atlántico. Eran barcos frágiles para una empresa tan descomunal, pequeñas carabelas y naos de madera que debían resistir océanos enteros. En la Trinidad viajaba Magallanes, el capitán general. En las demás, oficiales castellanos que obedecían más al rey que a su jefe portugués. Desde el inicio, el mando estaba dividido. El cruce por las Islas Canarias y luego por la costa africana no tardó en mostrar la fragilidad de la expedición. Hubo escasez de alimentos frescos, enfermedades tempranas y desconfianza entre oficiales. Magallanes imponía disciplina con dureza, castigando cualquier insubordinación, lo que aumentaba el resentimiento. En diciembre de 1519 alcanzaron la costa de Brasil. Para muchos de los marineros fue un descubrimiento fascinante: selvas inmensas, animales desconocidos y pueblos que vivían sin las jerarquías de Europa. Pero el asombro pronto se transformó en incomodidad. Magallanes estaba obsesionado con encontrar un paso al oeste. Cada día perdido en exploraciones lo desesperaba más. En marzo de 1520 llegaron al extremo sur del continente americano, un lugar inhóspito que más tarde sería conocido como la Patagonia. Allí el clima era brutal: vientos helados, hambre, escasez de leña. Magallanes decidió pasar el invierno en esas tierras, pero la decisión no fue aceptada por todos. Fue entonces cuando estalló la conspiración de los capitanes castellanos. 3 de las naves, la San Antonio, la Concepción y la Victoria, se amotinaron, desafiando la autoridad de Magallanes. El enfrentamiento fue sangriento. Con astucia y violencia, Magallanes logró recuperar el control, ejecutó a algunos rebeldes y castigó con extrema dureza a los demás. El mensaje era claro: nadie desafiaría su mando sin pagar un precio. Aquel episodio dejó cicatrices profundas. La desconfianza se convirtió en odio abierto, y aunque la expedición siguió adelante, muchos marineros comenzaron a desear secretamente la muerte del capitán general. En octubre de 1520, tras meses de incertidumbre, Magallanes alcanzó finalmente la entrada de un laberinto de canales y fiordos que conectaban el Atlántico con otro océano. Durante semanas, navegaron por aguas traicioneras, rodeados de montañas nevadas y vientos implacables. Varias veces creyeron que no había salida. En medio de esa travesía, ocurrió una deserción decisiva. La San Antonio, la nave más grande y mejor equipada, desertó y regresó a España. Sus oficiales justificaron la huida, alegando que la expedición estaba condenada al fracaso. A pesar de esa pérdida, Magallanes continuó. Finalmente, en noviembre de 1520, salió al otro lado, un mar inmenso, tranquilo y aparentemente infinito. Lo llamó Pacífico, engañado por aquella calma inicial. Lo que no sabía era que estaba frente al océano más vasto y cruel del planeta. Durante más de 3 meses, las naves navegaron sin avistar tierra. El hambre y el escorbuto golpearon con fuerza. Los hombres comían cuero hervido, serrín y ratas para sobrevivir. Decenas murieron y fueron arrojados al mar. El silencio del Pacífico se convirtió en pesadilla. No había tormentas, pero tampoco puertos donde aprovisionarse. El mar parecía eterno, y cada día que pasaba, la tripulación se convencía de que habían entrado en un infierno del que nunca saldrían. En marzo de 1521, al límite de la resistencia,
Alcanzaron las Islas Marianas y poco después Filipinas. Aquello fue un respiro, pero también el inicio de una nueva serie de conflictos que marcarían el destino de Magallanes. Detrás de cada victoria había un precio oculto. Magallanes mantenía correspondencia secreta con la corona, informando de posibles traiciones entre sus propios oficiales. Al mismo tiempo, los capitanes castellanos seguían enviando rumores a España para desacreditarlo. La expedición no solo luchaba contra la naturaleza, sino contra sí misma. Además, los cronistas posteriores suavizaron muchos de los horrores vividos. El hambre, los motines, la violencia contra los pueblos nativos, todo fue reducido en los relatos oficiales para no manchar la gloria de la empresa. Pero los diarios de Antonio Pigafetta, uno de los pocos que registró los detalles día a día, revelan una verdad mucho más cruda. La expedición sobrevivió no gracias a la unidad, sino a pesar del odio, el miedo y la desesperación. Lo que estaba en juego no era solo encontrar un paso o llegar a las Molucas. Lo que realmente se estaba midiendo era hasta dónde podía soportar el ser humano antes de quebrarse. Y en esa lucha, Magallanes no solo enfrentaba el océano, enfrentaba a su propia tripulación, a su propia sombra y a la historia misma. En abril de 1521, la flota de Magallanes recaló en Filipinas. Para los marineros, aquellos paisajes tropicales parecían un paraíso después del infierno del Pacífico. Había agua dulce, frutas y arroz. Sin embargo, lo que parecía un descanso pronto se transformó en el inicio de la tragedia. Magallanes, que hasta entonces había demostrado ser un navegante brillante pero un líder severo, comenzó a tomar decisiones cada vez más arriesgadas. Se había convencido de que no solo debía encontrar las Islas de las Especias, sino también expandir el poder de la corona en Asia. Esta ambición lo llevaría a un error fatal. Magallanes selló una alianza con el cacique de Cebú, quien aceptó el cristianismo y prometió obediencia al rey de España. Era un triunfo político y religioso que podía impresionar a la corona, pero también significaba involucrarse en conflictos internos que poco tenían que ver con la misión original. El enemigo estaba cerca. El jefe de la isla de Mactán, Lapu-Lapu, se negó a someterse. Magallanes, confiado en su superioridad tecnológica y en la lealtad de sus hombres, decidió enfrentarlo. Contra el consejo de varios capitanes, llevó apenas 60 soldados a combatir a cientos de guerreros nativos en su propio terreno. La madrugada del 27 de abril de 1521, las tropas desembarcaron en Mactán, pero las aguas poco profundas impidieron que las naves se acercaran para disparar con artillería. Los soldados tuvieron que avanzar a pie, hundidos en la arena y rodeados por enemigos. Los guerreros de Lapu-Lapu atacaron con lanzas, flechas y piedras. Magallanes luchó con valentía, pero pronto fue herido en el brazo y en la pierna. Según Antonio Pigafetta, resistió hasta el final, protegiendo la retirada de sus hombres, pero finalmente cayó rodeado y fue rematado allí mismo. Su cuerpo nunca fue recuperado. La muerte de Magallanes no solo fue un golpe militar, sino psicológico. El hombre que había concebido y liderado la expedición, el símbolo de la misión, desapareció en un instante. Los marineros quedaron atónitos. Ahora navegaban sin rumbo fijo, sin capitán general y sin un plan claro. Tras la muerte de Magallanes, la expedición entró en un periodo de confusión. Se eligieron nuevos comandantes, pero las rivalidades internas volvieron a estallar. Muchos marineros desconfiaban de los oficiales portugueses que habían acompañado a Magallanes. Otros solo pensaban en regresar a España, aunque eso significara fracasar en la misión. La flota, debilitada, se redujo. Quemaron la Concepción porque no tenían suficientes hombres para tripular todas las naves. Cada pérdida aumentaba la desesperación. Mientras tanto, el recuerdo de Magallanes crecía como una sombra. Para algunos era un mártir, para otros un tirano que había llevado a la expedición al borde de la ruina. Lo cierto es que su muerte abrió la puerta a que otro nombre entrara en la historia: Juan Sebastián Elcano. Elcano, un marino vasco experimentado, había empezado la expedición como simple maestre de la nave Concepción. No era noble, ni gozaba del favor de la corona, pero tenía algo que otros capitanes no: pragmatismo y sentido común. En medio de la incertidumbre, Elcano supo ganarse el respeto de la tripulación. No imponía la disciplina con miedo, sino con decisión y ejemplo. Poco a poco, se convirtió en el hombre capaz de tomar el mando cuando todos los demás vacilaban. Su visión era clara. Ya no se trataba de cumplir al pie de la letra los planes de Magallanes, sino de sobrevivir y regresar a España con el honor intacto. Eso significaba una cosa: llegar a las Molucas, cargar especias y demostrar que la ruta era posible. En noviembre de 1521, las dos naves que quedaban, la Trinidad y la Victoria,
Alcanzaron por fin las ansiadas Islas Molucas. Habían logrado lo imposible, demostrar que se podía llegar a Asia navegando hacia el oeste. El recibimiento fue ambivalente. Algunos reinos locales los recibieron como aliados, otros como intrusos. Sin embargo, lograron negociar y cargaron sus bodegas con clavo, la especia más codiciada de la época. La misión parecía cumplida, pero el viaje aún guardaba sus pruebas más duras. La Trinidad quedó averiada y no pudo continuar. Fue capturada más tarde por los portugueses. La Victoria, al mando de Elcano, tomó la decisión más arriesgada de todas: regresar a España navegando hacia el oeste, completando así la primera vuelta al mundo. Elcano sabía que se jugaba la vida. Navegar hacia el oeste significaba atravesar el Índico y luego rodear el Cabo de Buena Esperanza, territorio dominado por Portugal. En cualquier momento podían ser capturados o destruidos, pero retroceder no era una opción. Con apenas una nave y menos de 20 hombres en condiciones de combatir, Elcano asumió la carga de llevar a la expedición a la gloria o a la tumba. En ese instante, la gesta dejó de ser la empresa de Magallanes y se transformó en el legado de Elcano. El viaje, que había comenzado bajo la visión de un portugués ambicioso, estaba a punto de convertirse en la hazaña de un marino vasco que, contra todo pronóstico, haría historia para siempre. La Victoria, única nave en condiciones de continuar, partió de las Molucas en diciembre de 1521 con una carga de especias que valía más que todo el viaje. En sus bodegas llevaban clavo, nuez moscada y canela, pero también llevaban algo más importante: la esperanza de regresar a España y demostrar al mundo que la misión había valido la pena. Elcano sabía que aquella travesía sería la más peligrosa. Portugal dominaba las rutas del Índico y vigilaba el Cabo de Buena Esperanza con flotas armadas. Si eran capturados, perderían no solo las especias, sino también la gloria. Así que tomó una decisión audaz: evitar a toda costa los puertos portugueses y navegar sin detenerse, aun cuando eso significara poner a la tripulación al borde del colapso. El Índico no fue un mar de calma. Durante semanas la Victoria fue castigada por tormentas que parecían no tener fin. Los marineros, exhaustos, achicaban agua día y noche para que el barco no se hundiera. La comida se volvió escasa, el agua potable comenzó a pudrirse en los toneles, y pronto las enfermedades reaparecieron. El escorbuto volvió a diezmar a la tripulación: encías que sangraban, cuerpos debilitados, hombres que apenas podían sostenerse en pie. Cada día, alguien moría y su cuerpo era arrojado al mar. La sensación de estar atravesando un océano infinito, sin aliados y con enemigos esperándolos en cualquier puerto, los convertía en fantasmas errantes en el mar. El calor ecuatorial los sofocaba, y cuando lograban avanzar, el viento desaparecía de repente, dejándolos varados en medio de un silencio aterrador. Elcano sabía que la moral de sus hombres era tan frágil como las velas del barco. Una sola rebelión podía acabar con todo, pero logró mantener la disciplina con firmeza y, sobre todo, con una promesa: si lograban volver, sus nombres jamás serían olvidados. En mayo de 1522, la Victoria alcanzó el Cabo de Buena Esperanza, uno de los lugares más temidos por los marinos de la época. El mar embravecido golpeaba el barco como si quisiera devorarlo. Los portugueses patrullaban la zona, y cualquier encuentro habría significado la captura. Elcano ordenó navegar lo más lejos posible de la costa, internándose en aguas peligrosas, casi suicidas, para evitar ser detectados. Durante semanas la tripulación luchó contra olas gigantescas, vientos huracanados y la desesperanza de no saber si lograrían sobrevivir. Muchos murieron en esa etapa. De los más de 260 hombres que habían partido de Sevilla 3 años antes, apenas quedaban unas decenas. La Victoria era un barco roto, pero seguía avanzando, como si también supiera que estaba destinada a hacer historia. El 6 de septiembre de 1522, tras casi 3 años de travesía, la Victoria entró en la bahía de Sanlúcar de Barrameda. Era un espectro flotante: velas raídas, madera carcomida y apenas 18 hombres famélicos que apenas podían caminar. La noticia se propagó de inmediato. Una nave había dado la primera vuelta al mundo. Lo que parecía imposible había sido logrado por una tripulación al borde del colapso, guiada por un capitán que hasta entonces era un desconocido. Elcano fue recibido como un héroe. Carlos I le otorgó un escudo de armas con un globo terráqueo y la inscripción en latín: Primus circumdedisti me. Tú fuiste el primero en darme la vuelta. Era el reconocimiento a una hazaña que cambiaría para siempre la historia de la humanidad. La vuelta al mundo no fue solo una proeza marítima, fue la prueba definitiva de que la Tierra era redonda y que los océanos estaban conectados. Elcano y sus hombres habían demostrado que era posible circunnavegar el planeta,
uniendo culturas, continentes y rutas comerciales en un solo viaje. Pero el precio fue altísimo. De las 5 naves que habían zarpado de Sevilla, solo una regresó. De los más de 260 tripulantes, más de 230 murieron en el camino. El viaje se escribió con sudor, sangre y muerte. Durante siglos, el nombre de Magallanes fue más recordado que el de Elcano. Sin embargo, la realidad es que sin el liderazgo del marino vasco, la expedición jamás habría culminado. Elcano no solo completó el viaje, convirtió una misión perdida en la mayor hazaña marítima de la historia. El mundo nunca volvió a ser el mismo. Con un solo barco y un puñado de sobrevivientes, habían roto las fronteras del mapa y abierto el camino hacia la globalización. Y todo comenzó con una expedición que muchos consideraban imposible y que terminó demostrando que, aunque los hombres mueran, las hazañas permanecen. El 6 de septiembre de 1522, el mundo cambió para siempre. Aquella nave maltrecha, la Victoria, no solo traía especias en su interior, traía una verdad que derrumbaba fronteras. La tierra era redonda, sus mares estaban unidos, y la ambición de unos pocos había demostrado que los límites eran más pequeños de lo que imaginamos. Sin embargo, la historia no siempre ha sido justa. Durante siglos, el nombre de Magallanes eclipsó al de Elcano, como si la hazaña hubiera terminado en aquel combate en Filipinas. Pero la verdad es distinta. Sin Magallanes no habría comenzado el viaje, y sin Elcano jamás habría terminado. Fue la unión de sus destinos la que dio forma a la primera vuelta al mundo. Más allá de héroes o villanos, lo que esta expedición nos deja es una lección universal. El precio del conocimiento y del poder es altísimo, y se paga con sangre, hambre y muerte. Más de 230 hombres jamás volvieron, pero gracias a ese sacrificio, el mundo quedó unido en un solo mapa. Hoy, 5 siglos después, seguimos viendo el eco de aquella travesía en cada avión que cruza los cielos, en cada barco que conecta continentes, y en cada tecnología que nos une a pesar de las distancias. Fue el primer paso hacia la globalización, un viaje que cambió la historia de la humanidad. Quizás nunca sepamos todos los secretos que se ocultaron detrás de pactos, traiciones y silencios. Pero lo cierto es que aquel 6 de septiembre de 1522, la humanidad dio su primer gran paso hacia lo imposible. El mundo no volvió a ser el mismo, y todo comenzó con 5 naves que se atrevieron a enfrentar lo desconocido. Si quieres seguir descubriendo las historias ocultas que cambiaron la historia, suscríbete ahora y dale like a este video. Tu viaje apenas comienza.